El equilibrio del cuerpo nada más se refleja el equilibrio que hay en nuestra cabeza. Para practicar yoga tenemos que tener flexibilidad y esto es totalmente un mito, porque la flexibilidad la vamos a ganar cuando practicamos yoga. Necesitamos dar un par de pasos, bajar unas gradas, movernos con intención, tomarnos el chance de poder mover nuestro cuello. Entonces tenemos que trabajar con conciencia en cada día. Todas las que nos ayuden a movilizar esa energía, como caminar, como correr, como ir a una clase, al gimnasio o levantar pesas, todas nos están ayudando a movilizar esa energía. Pero el yoga tiene una característica muy especial, que es el cuerpo nunca nos miente. El cuerpo nos va diciendo cuando hay tensión, cuando hay rigidez, y sobre todo pues lo hemos sentido también cuando hemos estado relajados. Esto es lo que le llamamos gestión emocional. Pero como no nos damos ese chance, entonces tenemos esa sensación en las mandíbulas, quizás de dolor por la tensión, podemos sentir en nuestro cuello, a veces se nos va alargando un poquito más hacia los hombros. Y entonces en la práctica de yoga hacemos varios movimientos que nos ayudan a liberar. Bienvenidos a Sincronexión, el podcast donde exploramos cómo alinear mente, cuerpo y espíritu pueden transformar nuestra calidad de vida. Aquí hablamos de bienestar integral, conexión interior y las pequeñas acciones que nos llevan a vivir con equilibrio y propósito. Soy Rosana de León, tu guía en este espacio, y juntos descubriremos herramientas, historias y reflexiones para sincronizar con lo mejor de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Porque la conexión comienza desde adentro y el bienestar es el mejor destino. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Sincronexión. Mi nombre es Rosana de León y hoy te estaré acompañando en este episodio para hablar sobre el tema del movimiento y cómo el movimiento nos ayuda a liberar tensiones. Te hablaré desde la experiencia como maestra de yoga, porque obviamente el yoga es movimiento, desde mi punto de vista también con el método de la bio-neuroemoción y también desde lo mágico de los movimientos sistémicos que tiene esto, el poder desenvolver los nudos atorados que a veces podemos tener. Claro que en la vida siempre nos estamos moviendo, nos movemos para levantarnos, ir a nuestro trabajo. Todo nuestro día está lleno de movimiento, pero cuando lo hacemos con intención, el movernos se vuelve algo mágico porque podemos encontrar muchas de las respuestas que tal vez hemos estado buscando. A veces nos damos cuenta de cosas que nunca, quizás en la vida hemos parado, nos hemos detenido por un momento a encontrar esas respuestas que nosotros queremos. Y entonces, ¿cómo este movimiento nos ayuda a sanar? El movimiento de por sí, como lo decía, es algo que lo hacemos con regularidad, pero el cuerpo nunca nos miente. El cuerpo nos va diciendo cuando hay tensión, cuando hay rigidez y sobre todo pues lo hemos sentido también cuando hemos estado relajados. Aquí no nos hace sentir súper cómodos estar en la playa, sentados en la arena, con nuestro cuerpo lo más relajado posible, sin tensiones en ninguna parte del cuerpo. Pero a veces tenemos esos pequeños dolores en el cuerpo que nos están avisando algo. Entonces, hoy el episodio se llama Muévete para soltar, el poder del yoga en las emociones que el cuerpo guarda. Entonces vamos a ir explorando tal cual como que estuviéramos haciendo una clase de yoga. Si tú nunca has hecho yoga, te invito a que hoy nos acompañes, que claro que no vamos a hacer una clase, la voy a ir narrando prácticamente y vamos a ir desarrollando qué es lo que nuestro cuerpo nos está diciendo a través de las tensiones, a través de ciertos síntomas que podemos sentir y cómo con algunas posturas que aunque no sea nuestra práctica, nuestra disciplina el yoga, podemos hacer con regularidad y que nos van a ayudar a poder liberar y desatorar esas situaciones que nosotros estamos teniendo, que estamos viviendo. Entonces, desde la bio-neuroemoción siempre, en algunos episodios anteriores, he hablado sobre la simbología que tiene ciertas situaciones repetitivas en nuestra vida y ciertos síntomas. Y hoy nos vamos a enfocar sobre todo en esas áreas de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros hacemos una práctica como el yoga, que claro que no digo que cualquier otra práctica sea beneficiosa, porque claro que todas las que nos ayuden a movilizar esa energía, como caminar, como correr, como ir a una clase, al gimnasio o levantar pesas, todas nos están ayudando a movilizar esa energía.
Pero el yoga tiene una característica muy especial, que es que regularmente estamos en silencio, no estamos con el sonido a todo volumen o con muchas distracciones alrededor, que eso hace que perdamos la conciencia de lo que nosotros estamos viviendo. Tal vez podemos estar sintiendo alguna pequeña molestia, pero pensamos que es del mismo ejercicio y lo dejamos pasar. No nos damos esas pausas para sentir las emociones que nos está produciendo cierta postura. Las características que tiene el yoga es que cuando nosotros nos adentramos a los movimientos, que claro está, para quienes no lo han hecho, los movimientos pueden ser muy pasivos, digamos, como de sostener ciertas posturas o mantenernos en silencio y hacerlo bastante suave, sobre todo cuando estamos empezando en la práctica, pero también puede ser bastante fuerte, extenuante, cardiovascular al hacer ciertos movimientos repetitivos. Entonces, cuando nosotros nos adentramos en la práctica del yoga, tenemos ciertas pausas porque trabajamos mucho con el tema de nuestra respiración alineado o en unión con el movimiento. El yoga, recordemos que la palabra tal cual significa unión y lo que estamos uniendo es la respiración, nuestros movimientos, nuestro cuerpo y un poquito más allá, en la parte más profunda, también estamos uniendo esos cuerpos que tenemos, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, y entonces está todo como que en algún momento en el mapa convergen y ahí pues podemos tener un momento mágico. Entonces cuando nos movemos en yoga tenemos esta oportunidad de escuchar, de sentir. Claro está, sí es nuestra intención. Como todo en la vida, siempre pasa por la intención de lo que hacemos. Hoy me puedo levantar en la mañana e intencionar mi día y decir, ok, hoy voy a lograr hacer X o Y situación. O puedo intencionar también una comida, esto lo intenciono en gratitud a, o puedo intencionar también mi práctica de yoga. Y los invito a que aunque no hagan esta práctica de yoga, puedan intencionar, por ejemplo, su mañana de ejercicios, su ir al gimnasio, nadar, que puedan ponerle una intención para que en su interior, su mente, sus emociones lo vayan asimilando y lo vayan trabajando. Cuando estamos en conciencia empezamos a sentir ciertas incomodidades, especialmente cuando estamos en una práctica de yoga y cuando estamos iniciando. Es a veces algo retador el sentir ciertas molestias en áreas del cuerpo por mantener algunos segundos la postura o por mantenernos en quietud, porque hoy en día en la vida estamos corriendo de un lado para otro y entonces pues estamos tan acostumbrados a tanto estímulo, tanta bulla, que el estar a veces 5 minutos en silencio, en tranquilidad o buscando tratar de estar en tranquilidad es un reto bastante grande. Cuéntenme quién ha intentado estar sentado un ratito o no sentado, sino podemos estar tratando de hacer una postura de yoga como una de las más clásicas, que es la postura del árbol, y nos desesperamos porque no logramos el equilibrio o porque no logramos la concentración o porque hay demasiado silencio. Entonces, el estar por primera vez o, aunque no sea nuestra primera vez, podemos a veces sentirnos de esta manera. Podemos tener ya una práctica de años en nuestra disciplina de yoga, pero siempre hay momentos puntuales en la vida, en situaciones que estamos viviendo en nuestro día a día, que hace que nuestra práctica sea diferente. Podemos tener años practicando, pero vivimos algo que nos descolocó en nuestra vida y nuestras emociones se movieron, que van a hacer que de pronto las posturas de equilibrio sean nuestro fuerte y no logremos mantenernos en nuestros pies. Entonces vamos a ir desarrollando un poquito cómo el yoga es ese puente, digamos, es el puente que une las molestias físicas y las emociones, y cómo si nos enfrentamos a una práctica por primera vez no nos sorprendamos y podamos sentirnos con tranquilidad, que es algo que a todo el mundo nos ha pasado y a todo el mundo les va a pasar. De un inicio, si tú eres totalmente nuevo en esta práctica de yoga, pues te invito también que puedas tomarte un tiempo para ir a una clase de prueba, a algún estudio del lugar donde te ubiques, en el país donde estés, o puedas tomar también alguna clase incluso desde tu casa
por medio de YouTube, o hay varias aplicaciones donde podemos conseguir varias clases de yoga. Tengo un canal también que se llama Yoga con Rosana, donde pueden también practicar desde lo más básico por tiempos. Podemos practicar si queremos solo 15 minutos, 20 minutos, o si queremos hacer una práctica mucho más profunda de 1 hora, hora y media. También existen estas clases, son totalmente gratuitas, así es que los invito a que vayan al canal también y puedan explorar ahí algunas de las clases que pues se quedaron grabadas, algunas muy específicamente hechas con esa intención y otras pues que eran parte de nuestra práctica cuando el estudio de yoga que yo manejaba estaba en línea en las épocas de pandemia. Entonces por ahí van a encontrar bastantes clases que pueden ir tomando una vez a la semana o varios días a la semana. Entonces empezamos en una práctica de yoga y lo que queremos es más allá de quedarnos con la mente en blanco, es procesar lo que estamos viviendo. Es nuestro momento, es el momento que ya llegamos a un espacio que regularmente siempre es una alfombra más o menos de 1,60 por 45 centímetros de ancho, donde lo que tratamos es como que fuera nuestra burbuja segura para poder descargar, escuchar, liberar todo lo que llevamos dentro y que a veces no hemos tenido el chance de poder ir con un terapeuta o hemos podido platicar con alguien acerca de algo que nos está molestando. Claro que la práctica de yoga también es bastante física. Mucha gente lo utiliza como ejercicio para tonificar, para reducir quizás el abdomen, pero tiene esa característica que también es muy espiritual. Pues claro, viene de una civilización bastante antigua, los Vedas, que es una de las civilizaciones muy, muy antigua del mundo, y entonces pues tiene esta característica que nos conecta más allá de solamente lo físico. Entonces a veces podemos tener en nuestro día a día alguna situación de molestias, por ejemplo, como en nuestro cuello, que es algo que regularmente sentimos por estrés, que regularmente las personas ahí es donde cae la situación que nos está molestando, y muchas veces es desde la simbología de la bioneuroemoción, porque no nos atrevemos a decir las cosas tal cual como nos molestan. Aquí, como siempre me gusta aclarar, el expresar no necesariamente quiere decir tengo que gritar, tengo que decir las cosas hirientes, que es lo primero que se me viene a la cabeza, y reaccionar. No, expresar quiere decir tomarme el tiempo para poder procesar la emoción y decir, ok, sí estoy sintiendo rabia, sí estoy sintiendo miedo, sí estoy sintiendo enojo, y quizás tomar algún cuaderno, tomarnos el tiempo para poderlo soltar, y entonces esto es una verdadera expresión. Esto es lo que le llamamos gestión emocional. Pero como no nos damos ese chance, entonces tenemos esa sensación en las mandíbulas, quizás de dolor por la tensión, podemos sentir en nuestro cuello, a veces se nos va alargando un poquito más hacia los hombros. Y entonces en la práctica de yoga hacemos varios movimientos que nos ayudan a liberar. Por ejemplo, los movimientos que hacemos rotaciones con el cuello, mover de un lado a otro, nada más descargarnos mirando hacia abajo como que fuéramos una muñeca de trapo. De hecho, hay una de las posturas que se llama muñeca de trapo, donde descargamos y nada más dejamos que el cuello se nos vaya liberando. Pero hay un poquito más allá de solamente el cuello, porque a veces donde también se nos van las tensiones es a la espalda, a los hombros, porque emocionalmente a veces cargamos con esas mochilas pesadas de emociones, de cosas que nosotros las tomamos a veces incluso o el trabajo o de la familia, y nos cargamos de ese montón de responsabilidades que quizás no nos corresponden del todo a nosotros, pero las agarramos y tratamos de solucionarle la vida a todo el mundo, y no nos la solucionamos a nosotros bajando esa mochila tan pesada y quitándonos esas tensiones. Entonces, ahí existen posturas como por ejemplo posturas de apertura del pecho que nos van a ayudar a liberar, a descargar esos pesos emocionales y simbólicos. Hay una postura que es
para flexibilizar la espalda, que regularmente en redes la vemos mucho, que se llama la postura del gato y de la vaca, que es un arqueo de pecho, una flexibilidad de espalda que nos van a ayudar a liberar todos esos pesos emocionales. Y de pronto nos encontramos nosotros en nuestra alfombra de yoga y estamos haciendo esos movimientos de apertura, de flexibilidad, y empezamos a sentir como que una emoción empieza a venir, como quizás incomodidad o ganas de llorar, o de repente siento miedo y puedo pensar qué está pasando, si esta postura tal vez no es algo que me rete como para sentir miedo. Pero empieza a moverse todo ese cúmulo de emociones. Para mí las emociones, creo que lo he dicho en alguna otra ocasión, son como cápsulas que se instalan en nuestro cuerpo y que se quedaron atrapadas porque no las logramos liberar. Y entonces cuando empezamos a movernos, es como que empiezas, imagínense quizás un barrito, una espinilla que empieza a salir, y entonces empezamos a sentir cosas raras. Y eso a veces asusta, porque creo que a todo mundo nos ha sorprendido, a menos en lo personal, en alguna ocasión me sorprendía, pero ¿por qué empiezo a sentir yo ahorita enojo si me sentía tan tranquila? Y es nada más de darle chance, no es como, ay, entonces huyo, porque regularmente lo que hacemos o hacen algunas personas es huir, y entonces estoy sintiendo incomodidad, entonces mejor me voy, ya no sigo la práctica, apago el canal de YouTube que estaba viendo y entonces lo dejo ahí. Pero les invito a que pasen ese momento incómodo. Yo recuerdo mucho a una de las maestras que en algún momento tuve en las certificaciones, y teníamos un ejercicio que, por ejemplo, es colocar el dedo pulgar en la base del dedo meñique y hacer este movimiento. Los invito a que mientras yo les estoy contando acerca de esto, hagan este movimiento, intenten hacerlo lo más rápido posible y intenten hacerlo por lo menos unos 3 minutos y me cuentan qué es lo que sintieron. Porque al hacer este movimiento empieza a nuestros dedos a sentirse como que ya no pueden más, la mente te dice no, me duele, ya no lo quiero hacer, y entonces empieza una batalla un poquito interna de eso que yo no lo voy a lograr. Pero cuando pasas ese umbral de que sí lo pude hacer y pasan el minuto, los 2 minutos, los 3 minutos, te puedes quedar ahí 1 hora que ya lo lograste. Entonces es solo pasar ese umbral del dolor donde te va a ayudar a llegar a esa meta, y esa meta puede ser terminar la clase, esa meta puede ser terminar tu carrera o cualquiera que tengas, pero mentalmente y emocionalmente, por medio de este movimiento, practicas algo que te va a ayudar luego en tu vida real. Entonces tenemos estas situaciones como por ejemplo los dolores, tenemos por ejemplo situaciones incómodas en nuestro pecho, en nuestro diafragma, tensiones que quizás a veces ni siquiera podemos respirar con la capacidad que deberíamos de tener todos. De hecho, todos tendríamos que tener mínimo el 70% de capacidad para respirar. Eso quiere decir que nuestros pulmones se llenen. Y muchas veces estamos respirando solo con el 30% de nuestra capacidad. Y entonces, al no estimular nuestros músculos que recubren los pulmones y especialmente el diafragma, que es el que mueve sobre todo mucho a los pulmones, hace que se ponga rígido. Y al estar rígido, este músculo también, pues obviamente tiene mucha incidencia en nuestro nervio vago, que nuestro nervio esté relajado y que podamos mantener una vida bastante libre de estrés. Entonces, cuando trabajamos el movimiento, podemos sentir esto, ¿verdad? Tenemos ciertas situaciones que vienen, cosas incómodas, retos, pero el darnos el chance de poder pasar estos momentos van a ser la clave para que podamos terminar bien una clase de yoga. Entonces, vienen, por ejemplo, posturas que tienen mucho simbolismo también, como las aperturas del corazón, del pecho, los back bends. A veces son bastante incómodos y difíciles porque estamos acostumbrados a trabajar muchas veces sentados,
y no tenemos movimiento pues ni en nuestras caderas, y nuestra espalda a veces se vuelve más rígida porque entonces empezamos a encorvarnos más si trabajamos de pronto con computadoras o vemos demasiado el teléfono. Entonces empezamos a ponerle presión a ciertas áreas de nuestro cuerpo pues que no deberíamos de tenerla, que en la naturalidad del ser humano no deberían de estar, porque deberíamos de estar en movimiento. Y sobre todo quiero detenerme aquí en este punto. Cuando empezamos a trabajar los movimientos en una práctica de las caderas, que hablando de este tema de que pasamos mucho tiempo sentados, nuestras caderas en este lado del mundo, en Latinoamérica, están muy cerradas por esto mismo, porque estamos mucho tiempo en sillas. Muy diferente es la vida, por ejemplo, de los asiáticos, de los hindúes, que regularmente en su día a día, incluso la disposición de una casa es muy diferente. No tienen una mesa alta como esta, sino tienen mesas bajitas, no utilizan sillas, utilizan quizás al piso, en alfombras o en cojines. Y entonces las caderas están como un poquito más libres. Pero eso es lo que nosotros hablamos en el tema físico. Pero también cuando lo unimos en el tema emocional, nos podemos dar cuenta que las caderas guardan muchas de las cosas que vivimos, que nos han causado tristezas, enojos, quizás situaciones difíciles en nuestra niñez. Y por eso es que se nos hace también tan difícil a nosotros el poder movilizar las caderas. El sentarnos en la típica figura de loto, que regularmente es con las piernas cruzadas que vemos nosotros en todas las imágenes de yoga. El poder lograr esa postura, aunque se mira tan fácil, la pudimos hacer tal vez cuando éramos niños, cuando teníamos 8 años, podíamos hacer un montón de cosas, pero ahora intentar hacerlo empiezan a sentirse ciertas molestias que pues definitivamente necesitan esa movilidad, y sobre todo más que la movilidad física, esa movilidad para sacar toda esa carga emocional. Posturas como por ejemplo el sentarnos con las plantas de los pies juntos y movilizar, típico de niños, ejercicio de educación física, el mover las piernas desde las caderas como una mariposa, nos van a ayudar a que poco a poco empecemos a soltar nuestras caderas. El sentarnos en una silla y cruzar nuestra pierna colocando el tobillo encima de nuestra rodilla, pierna contraria, haciendo un 4 con nuestras piernas, y recostarnos por un momento encima de la pierna, vamos a empezar a sentir que nuestras caderas se empiezan a liberar. Entonces, tenemos que movernos con intención, tenemos que ir buscando qué es lo que más hoy me duele. Entonces, la pregunta del día es, ¿qué te está molestando hoy? Tal vez puede ser la cabeza, puede ser hoy la muñeca, puede ser el codo. Dime qué es lo que te está molestando y yo te puedo describir en los comentarios también qué te puede ayudar a liberarlo. Y en algo sencillo, no necesitas hacer una clase de yoga, qué bien si lo haces, pero lo que necesitas es movilizarte. Hoy lo que quiero dejar así bien claro en este episodio es que nos tenemos que movernos, tenemos que tener movilidad en nuestro día, levantarnos, no podemos estar pasivos todo el tiempo, necesitamos dar un par de pasos, bajar unas gradas, movernos con intención, tomarnos el chance de poder mover nuestro cuello. Entonces tenemos que trabajar con conciencia en cada día. Vamos a hablar entonces ahora de ciertas posturas que sobre todo en una práctica como por ejemplo la flexibilidad, nosotros creemos, la mayoría de personas que no han practicado yoga, que para practicar yoga tenemos que tener flexibilidad, y esto es totalmente un mito, porque la flexibilidad la vamos a ganar cuando practicamos yoga, no cuando ya tengamos flexibilidad. Claro, hay muchas personas que tienen la ventaja que desde niños tienen cierta genética que les ayuda a que su cuerpo es súper flexible o demasiado flexible, incluso, que hasta eso también tenemos que comprender que no tampoco es muy bueno, porque demasiada flexibilidad a veces hacemos que nuestras articulaciones se pongan un poquito más
las lastimamos. Entonces, las posturas todas buscan esto, hacernos más flexibles, el suavizarnos, el liberar tensiones, pero hay ciertas posturas que nos dan ciertos retos, como por ejemplo las posturas de equilibrio. Las posturas de equilibrio existen en los equilibrios sobre los pies, existen los equilibrios sobre manos, existen los equilibrios sobre la cabeza y claro, pues en ese orden mismo que lo acabo de describir es la intensidad y la dificultad. A veces pensamos que hacer un equilibrio de pie es algo bastante sencillo, pero hoy los reto a que se paren en un solo pie en la postura del árbol y cierren los ojos. Inténtenlo hacer 3 segundos y me cuentan si lo lograron. Si lo lograste, súper, porque quiere decir que tienes mucha conciencia en tu cuerpo y sabes en dónde apretar y en dónde aflojar para poder lograrlo. Pero esto es un reto. Entonces, el equilibrio como tal no solamente viene del cuerpo. A mí me encanta mucho decirlo en las clases cuando las imparto, y es esto, que el equilibrio del cuerpo nada más se refleja el equilibrio que hay en nuestra cabeza. Y a veces es como tal vez un poquito chocante porque nos damos cuenta que estamos súper desequilibrados y no quiere decir que pues, tengamos un desequilibrio mental, ¿verdad? Pero sí es que tenemos a veces muchas cosas en la cabeza, que es como los pesos de los hombros, ¿verdad? Tenemos un peso emocional que hace que andemos con los hombros hacia abajo o que estemos demasiado tensos. Los equilibrios o las demasiadas cosas en la cabeza hace que no nos podamos mantener por unos segundos en un solo pie. Hay muchos, la verdad es que a mí es algo que me encanta practicar mucho, los equilibrios sobre pie, hay variedad, son divertidos, nos ayuda a encontrar fuerza también en nuestro core, pero sí son un reto. Si los podemos mantener quizás, no sé, 1 minuto, eso es ya de pros, ¿verdad? La verdad es que no me tomé hoy el día para averiguar cuál ha sido la postura de equilibrio más larga que alguien haya sostenido, pero me imagino que sí existen, tal vez hasta de horas, donde las personas puedan sostenerlo. Pero ¿esto qué quiere decir? Que tengo que encontrar ese balance, ¿verdad? O sea, el equilibrio es siempre un balance. No puedo dejar que todo el peso se vaya a una sola pierna, no puedo dejar que todo el peso se vaya para las manos. Tengo que saber dónde está la tensión. Claro, la vida siempre va a haber alguna tensión. Es nada más como un reflejo de la vida misma. Entonces, tenemos que saber dónde aflojar, dónde soltar, dónde apretar, dónde concentrarnos, dónde ver y sobre todo eso, dónde enfocarnos. Porque entonces ese montón de cosas que cargamos en la cabeza, las empezamos a poner en silencio y eso hace que mágicamente empecemos a sentirnos tranquilos en la postura. Y regularmente para quienes practican yoga, yo sé que muchas veces nos pasa que a veces estamos apretando la boca, estamos apretando la lengua con tal de no desequilibrarnos o empezamos a saltar en un solo pie con tal de no botar la postura. Pero también a veces necesitamos soltar la postura, a veces necesitamos caernos y luego levantarnos para tener esa fuerza interna también. El sonreír en esos momentos que a veces estamos buscando ese equilibrio porque a veces nos tensamos demasiado, no solo ya la vida misma tiene tensión, sino que a veces nos tensamos, entonces es un juego. La vida es un juego y el yoga también es un juego, cada momento de lo que nosotros hacemos es un juego, entonces tenemos que buscar encontrarle esa pizca de diversión a cada momento que vivimos, por muy a veces duro que pueda ser. Entonces, el equilibrio lo manejamos también equilibrando en nuestra vida diaria y lo vamos a ver reflejado en esos movimientos del yoga que hacemos cuando equilibramos nuestros tiempos de descanso, por ejemplo. A veces trabajamos mucho y no descansamos, entonces hay un desequilibrio. O al revés, o quizás damos demasiado y no nos estamos dando a nosotros mismos, que también es un desequilibrio. Y entonces lo vemos reflejado en
nuestro mat, en nuestra alfombra. Entonces la alfombra es como un gran espejo, es un gran maestro que nos va guiando y nos va dando esas pistas de, ok, hoy entendí que mi desequilibrio viene de que no me estoy dando a mí misma, no me estoy dando tiempo, me estoy dejando de último. Entonces nos van cayendo esos 20s bien bonitos, donde nos da la oportunidad de saber hacia qué ruta, hacia qué camino seguir. Hablando un poquito sobre los balances de manos y los balances o los equilibrios sobre cabeza, que quizás son los que más dan miedito, porque a veces sentimos de que nos vamos a caer o a veces nos caemos y crean esa sensación de miedo. A mí en lo personal, y siempre lo cuento, los balances de manos, sobre todo específicamente una postura, me creaba demasiada inseguridad. De verdad, aunque yo estaba tal vez ni a 10 centímetros del piso, mi cabeza del piso, yo sentía que me iba a caer de un edificio de 10 niveles y que me iba a quebrar y me iba a pasar algo mal. Internamente, esos miedos que a veces afloran, hay algo, pues obviamente, ya sea en la parte de mi vida como niña o quizás también en mi formación transgeneracional, que puede haber existido ese miedo en el cual se despertaba. Y que cada vez que vamos a esa postura y que tenemos esa sensación que cada vez es menor y vamos encontrando esos pequeños avances, nos hace sentir con esos pequeños éxitos que tenemos que tener, como dicen los científicos, por lo menos 3 éxitos al día. Están estas posturas de equilibrio, están las posturas, por ejemplo, de la voluntad o del poder personal, que regularmente las vamos a encontrar cuando trabajamos, por ejemplo, nuestro abdomen. A nadie nos gusta trabajar el abdomen. Si alguien me levanta la mano y me dice que le gusta trabajar el abdomen, la verdad, felicidades. Porque regularmente es a lo que más le huimos, ya sea en el gimnasio, en el yoga, en cualquier disciplina que tengamos, le huimos. Pero ahí hay algo muy poderoso. En el yoga se trabaja mucho con las energías y los puntos energéticos de nuestro cuerpo. Y esos puntos los conocemos como chakras, pero son esos puntos de energía que unen pues toda nuestro sistema nervioso, nuestra columna vertebral y las cuales mandan energía a todos los órganos, músculos y pues obviamente a cada parte de nuestro cuerpo, a cada célula. Y hay un punto que está ubicado más o menos donde uno le llama la boca del estómago, que quizás son unos 4 a 5 dedos arriba del ombligo, donde trabajamos esta parte de la voluntad, de la fuerza de voluntad, del poder personal. Y entonces cuando descartamos esos movimientos de trabajo en esta área, que regularmente los hacemos con posturas que trabajan el abdomen, los abdominales, como por ejemplo la postura del bote, que le llamamos en el yoga, que es sentarnos sobre nuestros huesitos de las nalgas y estirar las piernas y mantener el equilibrio sobre nuestra base de los isquiones, que son estos huesos, y apretar, contraer el abdomen. Trabajamos mucho esto y a veces hay posturas tan lindas que son poderosas porque nos trabajan bastante nuestra fuerza de voluntad, como por ejemplo nada más estar acostados en el piso, levantar, contraer ligeramente nuestro abdomen y sostener las piernas en el aire. Nos trabaja esta fuerza de voluntad, el poder creer que puedo lograr algo, porque a veces tenemos inseguridades, nos falta la confianza para creer que somos capaces de lograr con persistencia, con constancia, ciertos objetivos. Entonces tenemos estas posturas que son tan simbólicas, que nos van dando ciertas pistas. Yo le huyo, bueno, trabajo un poco más. Si le huyes a estas posturas, hay que trabajarlo
con mucha tranquilidad, con ciertas posturas puntuales para que también se vea beneficiado en nuestro día a día. Posturas muy icónicas también, las llamadas, las de los guerreros. Si no sabes de qué postura te estoy hablando, te invito a que busques en internet y puedas tener estas posturas que son regularmente aperturas de cadera, elevación de brazos, mucho enfoque también. Pero sobre todo los guerreros tienen algo muy característico y es que en la vida creo que hablamos mucho sobre las luchas y las batallas y la lucha mental y todo este tipo de ideas que a veces, si no se comprenden, pueden ser tergiversadas y a veces en lugar de crear algo positivo nos genera lo que no queremos, que es el estrés. Entonces, ciertamente cuando nosotros traemos a nuestra mente la imagen de un guerrero, vemos guerra, batalla, lucha, sangre, sudor. Y creo que en el yoga, pues nos alejamos un poquito de esta idea. Claro que sí tenemos batallas internas, mentales sobre todo, de pensamientos, a veces pensamientos intrusivos, que no se van y sobre todo cuando no tenemos conciencia. Pero cuando tenemos conciencia de que este pensamiento ya lo tuve ayer, antier, lo tuve ya hace un mes, lo he venido cargando de hace un año y creo que ya es momento de liberarlo, creo que es ahí donde toma fuerza la postura del guerrero, porque no es batallar, sino es, redirigir un poquito nuestra mente hacia donde queremos ver. Y entonces en las posturas, por ejemplo, a mí me encanta tanto la postura del guerrero humilde, que es prácticamente bajar nuestra cabeza al piso. La idea es que nuestra cabeza tope al piso mientras sostenemos una pierna flexionada y la otra estirada, porque nos ayuda a encontrar ese balance de esa lucha, de esa batalla interna mental que podamos tener. Y sobre todo a bajar la frente, no como humillación, para nada, se aleja totalmente de esto, sino es más bien como yo no soy mejor que nadie. Todos somos iguales, todos tenemos esa parte divina que existe en cada uno y es, a veces nos colocamos en una posición de arrogancia, del creer de que yo me las puedo todas y no es así. A veces hay personas que pueden tener mayores habilidades, a veces hay personas que nos pueden enseñar y el tener ese chance de poder hacer ese movimiento, de bajar nuestra cabeza, de bajar nuestro ego, de todo lo que nos hemos creído que somos, el título, el lugar donde trabajo, todo lo que he logrado. Y al bajar la cabeza y decir, soy un ser humano como todos y he tenido mis triunfos y he tenido mis errores, pero aquí estoy, nada más rindiéndome a veces ante este pensamiento que no puedo quitármelo y lo dejo caer. Y entonces vienen estas posturas maravillosas donde nuestra cabeza está abajo, como esta que les mencionaba al inicio, de nada más flexionarnos hacia abajo y dejar que como que todos los pensamientos caigan. Es solo el hecho de esto, de venir y bajar nuestra cabeza, dejo que todos esos pensamientos que están drenándome la energía, que están consumiéndome, se caigan al piso. Es un simbolismo, es imaginarnos, el dejarlos caer y que la tierra los transforme en algo diferente. Entonces vienen estas posturas maravillosas que nos van dando ciertas formas de transformar lo que vivimos. Y estas que son de rendición, digamos que el rendir no es darnos por vencidos, sino es decir, sí, así son las cosas, me guste o no me guste, quisiera que fueran de otra manera, pero
por más que intente mover las cosas, no se van a mover. Entonces, es decir, sí, aunque no entienda, como se dice en los movimientos sistémicos. El poder soltar, el liberar, el dejar. Entonces, posturas con nuestra cabeza en el piso, soltar los brazos, como la postura del niño. Y posturas que nos van ayudando a encontrar ese balance entre la pausa también y el movimiento. Como por ejemplo, la postura que regularmente hacemos al final de cada práctica. Ya con esto voy cerrando. Esta es una de las posturas que también es muy incómoda para muchas personas. El quedarnos acostados con los brazos abiertos, con las piernas abiertas, boca arriba, con nuestra frente hacia arriba, tratando de estar tranquilos. Porque yo sé que a veces es la postura más difícil para muchas personas. Es solo respirar, el tratar de dejar pasar los pensamientos, el no anclarnos en el estado de pendientes, el mantener un ritmo de respiración, porque también la respiración, como le decía, es movimiento. Y tal cual como se llama la postura, morir a todas esas cosas que no nos hacen bien. La postura del cadáver, porque así se llama la postura del cadáver o Shavasana, es de las posturas tal vez un poquito más intensas que existen por toda esta simbología. Pero me encanta porque regularmente cuando nosotros nos damos esa oportunidad de dejar morir cierta parte de nuestras características personales para retomar otras y no convertirnos en otras personas, sino nada más transformar, modificar, tenemos esa posibilidad de renacer. Por eso es que siempre después de una postura del cadáver hay una postura fetal, porque estamos renaciendo a un nuevo momento. Cada segundo, cada milisegundo, cada minuto, cada instante de nuestra vida tenemos esa posibilidad. Se acabó el minuto, se murió el minuto y nace un nuevo minuto. Se acabó el trabajo, pero van a hacer un nuevo trabajo. Entonces tenemos esa reflexión que podemos hacer en cada vez que estamos en esta postura. Nada más que para terminar este episodio, me gustaría dejar este mensaje que el cuerpo se libera cuando confías en él. Y además también hablar que lo que nos duele no es el cuerpo, no es la postura, no es lo que estamos haciendo, sino es quizás lo que estamos liberando, y a veces eso es lo que duele. Cuando hacemos una práctica de yoga, claro que tenemos ese movimiento, lo hacemos con conciencia y lo trabajamos allí en nuestra práctica de nuestra alfombra. Pero la idea es que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de llevar un poquito de eso que experimentamos en nuestra práctica afuera del mat, que podamos llevar afuera en nuestro día a día, en nuestro trabajo, con nuestras relaciones, con nuestra familia. Quizás el decir, ok, hoy bajo la cabeza, soy el guerrero humilde. Y bajo la cabeza porque hoy quizás las ideas que yo planteé no eran las que todo el mundo aceptó, y decir, ok, está bien, la mayoría gana. O llevarlo afuera del mat diciendo, ok, ya vi cuáles son mis desequilibrios y entonces empiezo a trabajar en... Si queremos verlo así, la práctica de yoga es como un termómetro, es una oportunidad de liberar energía, es conocernos hacia adentro, tomarnos esa pausa, enfrentarnos a ciertos retos que quizás pues, podemos ir a buscar hacer un reto muy extremo como correr una, no sé, ultramaratón, pero a veces haciendo una práctica de yoga nos podemos dar cuenta de todas esas cositas que todavía nos falta limar, donde tenemos que pulir un poquito más nuestra piedrecita para volvernos un diamante y donde podamos brillar siempre. Entonces, llevemos esta práctica del movimiento en nuestro día a día, que siempre esté presente,
que encontremos y que sobre todo lo tengamos en mente, que tenemos que movernos, que si estamos estancados, si sentimos dolores, si sentimos presiones, si sentimos estrés, el movernos nos va a liberar. Más allá del yoga, más allá de la postura, más allá de la práctica, el que tengamos en cuenta que el movimiento es vida. El movimiento nos ayuda a centrarnos y a despejarnos también, porque a veces estamos muy cargados y no podemos ver más allá de lo que tenemos frente a nuestros ojos, y cuando movemos tan solo siquiera pararnos de donde estamos nos puede cambiar totalmente la visión y podamos ver con más claridad. Mil gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te animes en algún momento a practicar yoga, porque de verdad es un regalo de la vida el poder tener esta experiencia. Y si todavía no te sientes listo, pues nada más que te sigas moviendo de la forma que prefieras hacerlo. Recuerda que siempre está a tu disposición todos los episodios, que si te gustó si quieres explorar alguno nuevo, tenemos muchos temas acerca del bienestar, de cómo encontrar herramientas, de cómo encontrar ese equilibrio, de cómo encontrar esa alegría que a veces se nos escapa porque le damos más chance a todo ese cúmulo de situaciones que nos van sucediendo en la vida y nos enfocamos más en lo negativo que en lo positivo. Entonces, nada más te pido que si te gustó, que te suscribas, que nos comentes, queremos escucharte siempre, también saber qué te gustaría escuchar en los nuevos episodios para poder traerte esos temas que te inquietan, que quieres aprender más, que son tu pasión, porque a mí me encantaría también poder compartir contigo lo que te gusta y lo que estás buscando y ser ese canal nada más de comunicación para que pueda llegar ese mensaje para ti. Si este mensaje yo por casualidad, nada más que te pido también de que lo compartas porque seguro que a alguien más le va a ayudar. Como siempre grabamos este episodio desde Estudio Avance, donde las imágenes que llegan, que también son movimiento, hacen que tu conciencia se transforme. Nos vemos en una próxima.